Hola amigos. Da la impresión que la guerra ha entrado en una etapa definitiva, es como si lo que hemos visto hasta ahora, solo hubiesen sido los minutos de tanteo y de observación. Y esto nos podría llevar a recordar lo que Putin en algunos momentos de la guerra dijo, que todavía no había empezado nada, y creo recordar que lo dijo en más de una ocasión. Ayer en Inglaterra publicaron un estudio de su potencial militar para enfrentarse a Rusia, y la conclusión fue que lo mejor era que no podían ni siquiera plantearse una guerra contra Rusia. Sin embargo, la locura en la que se están metiendo los de la OTAN lleva directamente a pasar ese filato. Ayer la OTAN atacó San Petersburgo, y eso creo que son palabras mayores. Los estadounidenses, que son los que se están forrando a ganar dinero, están animando a la Unión Europea que cada vez dé pasos mayores contra Rusia, seguramente en la creencia que Rusia lo aguantará todo. Digo esto porque ayer salió la información de que Estados Unidos llevó a Ucrania bombas guiadas GLSDB, como si eso fuese algo, ante el arsenal incalculable de bombas aéreas guiadas termobáricas de hasta 1500 kilos que Rusia tiene en sus almacenes. Además, las bombas estadounidenses eran experimentales, hasta el punto que Estados Unidos todavía no las tiene en sus arsenales. Esto da a entender que Estados Unidos de verdad no tiene ninguna intención de provocar un enfrentamiento con Rusia, porque no pueden ni ganar a los hutíes. Ayer el almirante Charles B. Cooper, comandante de la Quinta Flota de la Armada de los Estados Unidos, dijo que nadie más que los hutíes han atacado jamás un buque de guerra estadounidense con un misil balístico, y que los misiles hutíes alcanzan su objetivo a los 75 segundos de su lanzamiento. Y por otra parte, hay rumores de que la administración Biden envió un mensaje a Irán, a través de la embajada suiza, para salvar las apariencias y evitar una escalada. El mensaje era del tipo: no tomes ninguna medida después de las represalias de Estados Unidos. Si esto se confirma, significa que Estados Unidos está acojonado por si Irán se enfada. Porque claro, la alternativa que le quedaría en una guerra generalizada en Oriente Medio solo sería el empleo de armas nucleares contra Irán. No hay que descartar nada, pero creo que, como sabe la respuesta de Rusia, hará como los ingleses: mejor ni pensarlo. Y se limitará a algún ataque contra nada importante para lavar su cara por los soldados muertos el otro día, aunque como ha llevado a la zona 6 aviones nodriza de abastecimiento en vuelo, son muchos aviones y vete tú a saber lo que harán. Encima, en Ucrania se permiten mandar un ultimátum a Rusia, así al menos lo ha interpretado Lavrov, que criticó la fórmula Zelensky y la calificó de ultimátum a Rusia. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, se ha pronunciado sobre la llamada fórmula de paz Zelensky, argumentando que representa un ultimátum a Rusia impuesto por Occidente. Esta declaración fue hecha durante el discurso de Lavrov en la primera reunión de los BRICS bajo la presidencia rusa. Lavrov enfatizó que Estados Unidos y sus aliados están tratando de imponer la fórmula Zelensky a la comunidad internacional como la única solución posible al conflicto, pero en realidad se trata de un ultimátum imposible para Rusia. Según él, este enfoque no honra a quienes intentan presentarse como responsables competentes de la política exterior y administradores eficaces, y esto es evidente para todo el mundo. En el contexto de las negociaciones, Lavrov señaló que Moscú ha declarado repetidamente su disposición al diálogo, pero que ha prohibido tales negociaciones a nivel legislativo. Y ayer no se sabe si, a modo de aviso, la OTAN atacó en San Petersburgo, y un dron derribado por las defensas cayó en el territorio de la empresa Nevsky Mazut. En la noche del 31 de enero, los residentes de San Petersburgo y la región de Leningrado se despertaron con fuertes explosiones provocadas por el funcionamiento del sistema de misiles antiaéreos S-400. Según la fuente de la publicación Fontanka, el uso de la defensa aérea tenía como objetivo destruir el dron. Según el informe, el dron fue alcanzado sobre la zona de Kolpino, pero no quedó completamente destruido y cayó en el territorio de la empresa Nevsky Mazut, ubicada en la autopista Grukhoverskoye. Como resultado de la caída, los tanques se incendiaron, pero el fuego fue rápidamente extinguido. Y también ayer, según la web Politico, dijo que aproximadamente un año después del anuncio, Estados Unidos entregó el primer lote de bombas guiadas GLSDB avanzadas a Ucrania, con un alcance de casi 150 kilómetros. El arma,
que aún no ha sido probada en condiciones de combate, pasó recientemente las pruebas finales en el Pentágono. Las bombas de pequeño tamaño y alta precisión, las llamadas bombas de pequeño calibre lanzadas desde tierra GLSDB, cuya entrega en Ucrania se anunció el año pasado, han completado las pruebas y pronto llegarán a Kiev. Según la publicación, el Pentágono ha completado pruebas prolongadas de bombas terrestres de pequeño tamaño GLSDB y está listo para comenzar a suministrar estas municiones a Ucrania para probarlas en condiciones de combate. La presencia de esta munición en las Fuerzas Armadas de Ucrania permitirá a las tropas ucranianas lanzar ataques a una distancia de hasta 150 kilómetros sin utilizar la aviación. Esto les dará capacidades de ataque más profundas que no tenían y complementará su arsenal de fuego de largo alcance, dijo un alto funcionario del Pentágono que prefirió permanecer en el anonimato. En 2022 se hizo una propuesta para enviar GLSDB a Ucrania, pero no se implementó porque el desarrollo de esta arma se retrasó. Sin embargo, el contrato para el suministro del GLSDB a Kiev se firmó en marzo del año pasado y los fondos para ello se asignaron como parte de uno de los paquetes de ayuda militar. La GLSDB es una munición de crucero guiada con precisión creada añadiendo un motor de cohete a la bomba Bu-39, aumentando su alcance de vuelo a 150 kilómetros. Sin embargo, la autonomía documentada no supera los 119 kilómetros. Gracias a la guía GPS y equipada con un sistema de navegación inercial, la munición puede alcanzar el objetivo con mucha más precisión que los misiles estándar M142 y Mars M270. Horas después fue confirmado por el Pentágono oficialmente. El Pentágono confirma su intención de enviar a Ucrania bombas de alta precisión GLSDB. El Departamento de Defensa no reveló plazos concretos acerca de la entrega, pero algunos medios de comunicación informan que tendrá lugar el miércoles. Estados Unidos enviará a Kiev un número indeterminado de bombas de pequeño diámetro lanzadas desde tierra por los sistemas HIMARS o M270, confirmó el martes en rueda de prensa el portavoz del Pentágono, mayor general de la Fuerza Aérea Pat Ryder, sin dar más detalles. Según reconocimos el año pasado, proporcionaremos a Ucrania las bombas de pequeño diámetro lanzadas desde tierra, afirmó el militar. Sin embargo, no dio plazos concretos para la entrega de esos equipos, en momentos en que otros suministros de armas a Ucrania siguen estancados por falta de fondos que dependen de la aprobación del Congreso. Las declaraciones del portavoz se dieron en respuesta a reportes aparecidos a ese respecto en los medios de comunicación. Político informó el martes, citando a 4 fuentes anónimas familiarizadas con el asunto, que las nuevas bombas de precisión de largo alcance deberían llegar al campo de batalla tan pronto como el miércoles. Un funcionario estadounidense dijo al medio que se espera que esta arma represente una capacidad significativa para Ucrania, ya que los proyectiles GLSDB son pequeñas bombas de alta precisión. Su fabricación es un proyecto conjunto de la empresa de defensa y aviación sueca Saab y la estadounidense Boeing. Al alcanzar la altitud necesaria tras su lanzamiento, la munición se separa del misil, despliega sus mini-alas y avanza hacia un objetivo señalado con GPS. El ejército estadounidense tiene una versión similar de la bomba, que se lanza desde el aire, pero todavía no cuenta en su inventario con la modalidad que se dispara desde tierra. El Pentágono anunció en febrero de 2023 que la administración del presidente Joe Biden se proponía proporcionar el arma a Kiev, pero antes el equipo debía ser sometido a pruebas, proceso que ha durado muchos meses. El caso es, que ante esto solo se puede hacer la pregunta, ¿pero dónde vais animales? Porque si la guerra empieza a ser total, los rusos tienen reservas gigantescas de armas de precisión termobáricas aéreas, con un calibre de hasta 1500 kilogramos, que recibieron módulos unificados de planificación y corrección UMPC, que los convirtieron en una de las armas de alta precisión más destructivas de las Fuerzas Armadas de Rusia, justo inmediatamente debajo del nivel destructivo de las armas nucleares. Municiones como la UDAV-1500 merecen un conocimiento más detallado de su potencial, y las tienen los rusos de 500, 1000 y 1500 kilos. Algunas fuentes las llaman bomba de vacío, pero esto no es del todo correcto desde el punto de vista técnico.
El principio de funcionamiento es similar al de los lanzallamas pesados Solntsepe y Tosoka, que ya son bien conocidos por los representantes de la OTAN en Ucrania. Y si Rusia las empieza a utilizar masivamente, dicen que tiene un arsenal para cubrir todo Occidente. No en vano, el general ucraniano Krivonos ha dicho que las tropas rusas socavan las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca del Dnieper con bombas FAB-500. Debilita las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca del Dnieper con estas bombas. Así lo afirmó el ex general de las Fuerzas Armadas de Ucrania Sergei Krivonos, en el canal de YouTube Novi Factory. Por cada refugio subterráneo tienen un FAB-500, que destruye cualquiera de nuestras posiciones, señaló. Según él, el ejército ucraniano está constantemente restaurando los refugios destruidos tras los ataques rusos. Hace unos días, los medios occidentales afirmaron que el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania estaba enviando personas a la cabeza de Puente de Krinky, hacia una muerte segura. En esencia, estas bombas se tratan de una enorme pieza hueca cuyo volumen interno está lleno de un explosivo, un combustible líquido rico en calorías, generalmente óxido de etileno. Con la ayuda de un dispositivo de carga electromecánico, el combustible se convierte en una nube de aerosol de proporciones bastante serias. Se detona por un detonador especial, después de lo cual la nube se convierte en una rama del infierno en la Tierra, donde la temperatura sube a 2000 y 3000 grados centígrados. Los tripulantes de los bombarderos que participaron en el uso práctico de estas bombas aéreas dicen que en el momento en que explota la nube de aerosol, una luz brillante y llamativa se derrama sobre la cabina del avión, incluso durante el día. Por lo tanto, las definiciones entusiastas y amenazantes, incluso apocalípticas, tan queridas por los representantes de los medios occidentales, y el servicio de prensa del Pentágono, son más que apropiadas en relación con ODA 1500. Como también lo es, la comparación de su eficacia con la de las armas nucleares tácticas. Para entenderlo, se puede lograr un resultado similar colocando al menos 3 paquetes de municiones del TOS-1 a Solntsepe, de 24 misiles en cada uno precisamente en el mismo objetivo. En general, se trata de un apocalipsis tal que los guionistas de Hollywood visionan nerviosamente las imágenes. En cuanto a los aviones de transporte para estas enormes bombas, incluye los bombarderos Su-24M, Tu-95MS, Tu-22M3M y el cazabombardero supersónico multifuncional de primera línea Su-34. Además de la generación multifuncional 4 Plus, los cazas Su-30SM, y el caza supermaniobrable generación 4 Plus Su-35S, uno de los cazas aéreos más peligrosos del mundo, con capacidad para transportar 3 KV-1500 ODA de 1,5 toneladas. Hasta ahora, este tipo de munición se ha utilizado, por decirlo suavemente, con mucho cuidado y en dosis. Por ejemplo, en el territorio de la República Árabe Siria en 2018. Y esto parece justificado y lógico, ya que, en primer lugar, antes no existía una necesidad tan urgente de su exceso de potencia. Sin embargo, al equipar esta munición con módulos unificados de planificación y corrección, ha cambiado la situación de la manera más dramática para la OTAN. Los especialistas de la Corporación de Armas de Misiles Tácticos JSC, no solo encontraron en el arsenal de las fuerzas aeroespaciales rusas la oportunidad de combinar UMPC con la munición más pesada, sino que también lanzaron su producción en masa, lo que asustó por su escala a los muchachos del Pentágono y de la OTAN, quienes recientemente se habían puesto extremadamente nerviosos. El número de artículos en la prensa occidental más imparcial, dedicados a las bombas termobáricas rusas inteligentes con UMPC, ha aumentado constantemente en los últimos tiempos. Y en cada uno de ellos se reconoce que su uso por parte de las Fuerzas Armadas rusas desmoraliza mucho al personal de la OTAN. Esto es lo que dice el principal portavoz de los globalistas del mundo, el New York Times. A partir de marzo pasado, los ucranianos han experimentado plenamente una nueva arma de ataque rusa, bombas planeadoras de media tonelada que abren con éxito incluso búnkeres profundamente enterrados. Además, la frecuencia de sus descargas, según testigos supervivientes, en algunas zonas puede llegar a 8 por hora, algo muy similar a un avión que vuela hacia ti,
y te abre las puertas del infierno. Tales son las sombrías asociaciones que tienen los mandos de la OTAN, sobre las de 500 kilos, por lo que conocer las sensaciones de sus colegas de 1,5 toneladas, es mejor no vivirlo. Incluso a pocos kilómetros del lugar de la explosión de una FAB-1500, el suelo tiembla y el golpe de una onda sonora se siente en los tímpanos. Por lo tanto, por regla general, nadie puede criticar los bombardeos que no sean exactamente de precisión. Y sin embargo, el fabricante informa que el módulo unificado de planificación y corrección utilizado en el diseño de la munición pesada modernizada, está equipado con un sistema de guía de navegación inercial, y un receptor de navegación por satélite, lo que reduce el probable coeficiente de desviación del FAB 1500M54, a un nivel insignificante de 5 metros. En cuanto a la autonomía de vuelo en planeo, lo más probable es que el desarrollador haya utilizado un motor de chorro de pulsos en el diseño del UMPC, que aumenta su alcance a entre 100 y 150 kilómetros, o sea los mismos que esas minibombas que Estados Unidos ha llevado a Ucrania, y sin contar que son portadas por aviones que las lanzan desde donde puedan fuera del alcance de baterías antiaéreas de la OTAN. En las muestras de demostración del FAB 1500M54, los especialistas prestaron especial atención al cono de morro que faltaba anteriormente, y que aparentemente, además de mejorar las características aerodinámicas, está destinado a ocultar de miradas indiscretas el principal secreto de la munición actualizada. Y parece que para Rusia, es hora de utilizar estas bombas, que ocupan muchos kilómetros cuadrados de áreas de almacenamiento de los arsenales rusos, y equiparlas con los módulos de planificación y corrección, ya que ningún cohete puede lanzar tal masa de explosivo al punto deseado. Esto es todo amigos, reciban un saludo.